su sección Ecomundo del programa Ojalá de Ser TV. Hoy, miércoles 22 de abril del 2015. Estamos a horas de cumplir el 50 aniversario de la Revolución de abril de 1965. Para muchos no es revolución, efectivamente. Fue efímero el poder, la dualidad de poder popular. Hablan de revuelta. Y justamente yo traigo aquí un recurso analítico, no se asuste, tráigalo. Importante para Ecomundo. Y es justamente, fíjense cómo da vueltas el globo. ¿Y qué ocurre? Que aquí lo que nosotros estamos viendo es el mapa de América del Norte y América del Sur y el Caribe. Mírenlo ahí. Es interesante porque ese hecho histórico marca un quiebre interesante de la coyuntura y del sistema económico y político de la República Dominicana. Pero ya había habido un corte histórico con el asesinato de Trujillo en mayo de 1961. Posterior al desembarco de los marines norteamericanos, Joaquín Balaguer es traído al país por las fuerzas interventoras para dirigir el país por 12 largos años. Posteriormente, en 1986, en votos observados, donde se clasificaban los nulos, un anciano de 98 años, de 80 años, de 70 años, ciego, pasó a dirigir los destinos de la nación por 10 años. Y repetí 80, 70, 60 porque realmente ya era un anciano cuando tomó el poder en 1986 por la clasificación de los votos observados. Quiere decir que yo conozco varias versiones de personas que estaban en la comisión que revisó los votos observados y tengo interpretaciones diferentes sobre los resultados. Y evidentemente había un temor de Jorge Blanco de que fuera enjuiciado por el nuevo presidente Jacobo Magluta. Ya antes el presidente Antonio Guzmán se había suicidado en un periodo de transición por el temor de que el nuevo presidente Salvador Jorge Blanco lo sometiera a los tribunales de la República. Es curioso porque Balaguer terminó metiendo preso a Jorge Blanco. Le hubiera ido mejor con Magluta. Y es curioso porque realmente en 1990 las elecciones fueron ganadas ampliamente en cuanto a claridad de quién ganó las elecciones por Juan Bosch y el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, hubo una situación de crisis electoral. Fue de tal magnitud la deslegitimidad de esas elecciones que el profesor Juan Bosch lanzó una campaña diciendo que se vaya ya. Y esa campaña fue tan fuerte que Balaguer tuvo que decir, 2 años usted y 2 años yo, pero yo los 2 primero. Evidentemente que Balaguer era un zorro de la política, que entró a la administración pública en 1930. Una vez yo hice una cronología del paso de Balaguer por el Estado Dominicano en la dictadura de Trujillo, que terminó siendo presidente de la República y organizando la destrujillización del país. Y el artículo célebre, en última hora, se llamó El Abuelo.
me habían invitado a hacer una crónica semanal y era justamente cerca de 1990, en las elecciones, posteriores a las elecciones. ¿Y qué sucede? Que después de ese artículo me dijeron que había algún problema con una sección del periódico y después de unas 6 o 7 entregas diferentes, me dijeron que no había espacio. Por supuesto, Joaquín Balaguer fue uno de los dirigentes políticos, y digo dirigentes porque un hombre que es orador en barricada contra las fuerzas interventoras de 1916 de los Estados Unidos, ya era un político. Político que ha tenido una carrera dilatada del poder de 22 años siendo presidente y de 30 años en la administración pública. En 1996, Balaguer apoya a través del Frente Patriótico para que una nueva generación emerja al poder. En el año 2000, de nuevo el PRD retoma el poder luego de 16 traumáticos años debajo del poder. Peña Gómez murió sin antes cumplir 65 años. Pero el impacto del entierro de Peña Gómez fue tal que arrastró y el PRD ganó en las elecciones congresionales de medio término y en el 2000. A mí me tocó ir a los 3 entierros de esos 3 grandes caudillos. Pudiera hablar bastante de mi presencia como periodista, aunque soy economista, he ejercido el periodismo. Y son 3 hechos importantes. Cuando el expresidente que tomó el poder en el 2000 reformó la Constitución, hubo una gran crisis en torno al hecho. Pero finalmente lo que se hizo fue adoptar el modelo norteamericano, que un presidente joven de 43 años que asumió el poder lo había planteado como el modelo. Curiosamente, ese presidente duró 8 años en el poder y hubo que llevarle 2 millones de firmas en un carrito de supermercados. Posteriormente, un nuevo presidente lleva 3 años de ejecutoria en el poder. Y yo creo en el modelo norteamericano por lo siguiente. Unas plantas de carbón duran 7 años para poder ejecutarse. 4 años de gobierno es muy poco para poder ejecutar una obra de gobierno. Ya Leonel Fernández tuvo 8 años en el poder. Yo creo que volver al modelo norteamericano no es hacer una reforma constitucional que implique una laceración de la Constitución. Yo creo que estamos volviendo a donde debió estar y que se modificó con la Constitución del 2012. De manera que nosotros tenemos un escenario en este momento bien curioso, porque el partido del poder, que tiene en el poder 14, 20 años, 18 años, con solo 4 años fuera, que ha dicho que va a gobernar hasta el 2044, tiene una situación de fractura y están articulados en torno a posiciones en contra. Ahora bien, realmente el Ejecutivo se ha apoyado la reforma constitucional y va al Congreso, se elige una comisión, debe debatirse. Pero termino mi comentario de hoy de Ecomundo diciendo que próximo al 24 de abril, como comencé mi comentario, en horas, el viernes del 50 aniversario, tenemos una situación de crisis política inédita que no conocíamos. Y esa crisis política, para los actores que estamos desde fuera analizando la política y la economía y la cultura de este país y del mundo, entendemos que es un hecho significativo que merece
mucha atención. Muchas gracias, que pasen buen día y esperamos mañana estar con ustedes en Ecomundo por Ojalá en SER TV.